Ahí va. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes, se van sumando de a poco. Hoy Nora y Nati nos van a hablar de cómo es el trabajo del geólogo en la industria petrolera. Como ellas bien dijeron hace un momento, esto va a ser dinámico, van a presentar ellas, van a hacer una breve introducción de las diferencias de trabajar en una empresa de servicios, en una operadora y todo lo que ellas consideren necesarios a grandes rasgos, y después ustedes van a poder abrir los micrófonos, van a poder mostrar, prender las pantallas si quieren, para hacer las preguntas que quieran, las inquietudes que quieran. También tenemos las preguntas que dejaban en el formulario, así que después de esta breve introducción lo hacemos bien dinámico y que cada uno pueda prender el micrófono y preguntar lo que quiera. Bueno, como para introducirlas un poco, la doctora Natalia Fortunati realizó sus estudios de grado y posgrado en el Departamento de Geología en la Universidad Nacional del Sur. Desempeña funciones como docente e investigadora en esta casa de estudios, en el grupo de Geología de Combustibles, desarrollando actualmente temáticas vinculadas a diagénesis y diagénesis estructural en reservorios no convencionales. Bueno, por su parte, la doctora Nora Nomi Cesaretti también realizó sus estudios de grado y posgrado en la universidad y a su vez estudios postdoctorales en Irlanda del Norte en temas vinculados a migración de hidrocarburos. Posee numerosas publicaciones en revistas y congresos, tanto internacionales como nacionales. Ha conformado un grupo de trabajo y un laboratorio de luminiscencia en la línea de Geología de Combustibles para el Departamento de Geología. En docencia se ha desempeñado como docente de Geología de Combustibles desde el año 1996, siendo profesora desde 2008 hasta 2020. Y supervisa el capítulo estudiantil de la APG UNS en Bahía Blanca desde su creación en el año 2018. Bueno, cuando quieran, Bueno, arrancamos. muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Diego, muchas gracias a toda la concurrencia por tomarse este tiempo para compartir, y la idea es hacerlo algo muy interactivo e informal. Esta que vamos a presentar son simples guías de, digamos, de orden mental para poder llegar al punto de plantear todas las dudas, las preguntas que ustedes tengan, que si se las podemos, digamos, dilucidar mejor, y bueno, y si no, nos comprometeremos a averiguar qué es lo que ustedes están teniendo como inquietud que no podamos resolver hoy. Bueno, la idea era entonces plantear un poco qué hace una profesional de la geología en la industria petrolera, y para eso vamos a dar 2 o 3 menciones para poder entrar en tema, ¿sí? Lo primero que es importante aclarar es el petróleo, ¿no? Todo esto gira alrededor del petróleo, que históricamente se lo denominó el oro negro. ¿Y por qué el oro negro? Bueno, porque el mismo es una sustancia muy valiosa para la economía internacional, ¿sí? Y digamos, llegando a tener un nivel, digamos, de cotizaciones y demás equivalente a lo que se hace con el oro. De hecho, en el caso del petróleo, a lo que se suma, digamos, de manera adicional al valor económico, es un valor económico-político, ¿sí? Hay una gran organización internacional que hace que las relaciones políticas también dependan de las situaciones petroleras de los países. De hecho, está la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que son fundamentalmente los países árabes, y después están los distintos mercados internacionales. Entonces, las empresas que buscan y comercializan el petróleo lo hacen fundamentalmente para cubrir distintas, digamos, actividades dentro de ese objetivo. Entonces, las actividades que se cumplen son la exploración, la perforación, la producción, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización. Es decir, todo esto está dentro de lo que se considera la industria petrolera, ¿sí? Cuando uno va a la estación de servicio a cargar combustible, está en la etapa final, en la comercialización del petróleo, ¿sí? También la industria petrolera lo que hace es asegura que haya la producción de gas y petróleo suficiente para abastecer la demanda de una sociedad cada vez más consumidora. Disculpen los sonidos de fondo. Después, otro de los objetivos también es controlar y reportar la calidad comercial de los productos. Y también medir y mantener, perdón, un segundo.
Mil disculpas, estos son los temas domésticos, ¿sí? Bueno, asegurar la producción de gas y del petróleo, controlar y reportar también la calidad comercial de esos productos, que eso uno lo ve sobre todo cuando uno es el consumidor final, ¿no? La calidad comercial de una nafta tiene que ser sostenida en el tiempo para no, digamos, ocasionar inconvenientes en motores y demás. No voy a entrar en esos detalles, ustedes saben de qué estoy hablando. Después, otro de los objetivos es medir y mantener la disponibilidad y eficiencia de las plantas, ¿sí? De las plantas de tratamiento de los crudos, y otra de las cuestiones también es asegurar la aplicación de estándares de seguridad y medio ambiente, ¿sí? Tan importante hoy día por todas las regulaciones ambientales que tenemos a nivel legislativo. Entonces, digamos que todo lo que es la actividad petrolera se puede dividir en 3 etapas, que es el upstream, el midstream y el downstream. El upstream es la etapa inicial, ¿sí? Que son las actividades de exploración y producción. Es todo lo referente a las actividades que se hacen en o cerca de la boca de pozo. El midstream es el transporte. Una vez que el hidrocarburo se produjo en la boca de pozo, en el pozo, en la zona, en el yacimiento donde estamos trabajando, ese hidrocarburo tiene que ser transportado. Habrán visto ustedes, habrán escuchado mucho en estos últimos tiempos, sobre todo si son de Argentina, que uno de los grandes conflictos que está teniendo Vaca Muerta es que toda esa producción hay que digamos, canalizarla a través de un gasoducto o de un oleoducto que llegue a los centros de consumo para que allí pueda ser distribuido, tratado, comercializado, envasado, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denominan los gasoductos. Esto normalmente lo hace un ingeniero, ¿sí? El tendido, el control, el mantenimiento de gasoductos. Y el downstream, que es el proceso de refinación y comercialización del producto, que puede ser oil crudo o sus subproductos obtenidos en destilería, para que llegue a la comercialización y al mercado consumidor. Como ustedes pueden ver, esto es todo, lo abarca la industria petrolera. Si uno piensa en YPF, YPF hace la exploración y la producción, hace el transporte, y uno va y en la estación de servicio también puede consumir, puede comprar el producto final. Entonces, la industria petrolera hace todo esto. ¿Qué sucede? ¿En qué etapa participa el geólogo o la geóloga? O el profesional o la profesional de la geología. En esta etapa, el geólogo o la geóloga participan en el upstream, ¿sí? En todas las etapas de, acá no lo puse yo, pero es de prospección, exploración y producción. ¿Cuál es la diferencia entre prospección y exploración? Que en prospección nosotros lo que hacemos es buscamos a ver si hay algo. En exploración lo que hacemos es delimitamos algo que ya sabemos que hay. Nosotros primero tenemos que decir, ¿hay o no hay? Bueno, eso es prospectar, ver si hay o no hay. Si corroboramos que hay, pasamos a la otra etapa que es explorar. Eso que hay, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué configuración? Y después, una vez que uno tiene esos modelos, pasa a la otra etapa, que es la etapa de producción o desarrollo, ¿sí? Del yacimiento. En esa etapa que se hace, se produce. Como uno ya sabe dónde está, cómo está, y en el mejor de los casos también puede saber más o menos cuánto tiene, entonces empiezan los procesos de producción, extracción. Entonces, el geólogo fundamentalmente lo que hace es trabaja en esta etapa que es la etapa de upstream. Y en la etapa de upstream, la de prospección, exploración y producción, se trabaja normalmente sobre distintas áreas, ¿sí? Ustedes acá pueden ver que tenemos lo que es el mapa de las cuencas argentinas, tomado de la Secretaría de Energía de la Nación. Este mapa lo que está mostrando son, por una parte, las cuencas, acá se ve NOA y Chaco Paranaense juntas, están, la cuyana se ve un poco desdibujada y con otras coloraciones, y después se ve Neuquina, San Jorge y Austral, ¿sí? San Jorge y Austral con su, digamos, sector
tierra adentro u onshore, y el sector costa afuera u offshore, ¿sí? Lo mismo para Australia, onshore y offshore, o tierra adentro y costa afuera. Bien, esas son las cuencas productivas. Las cuencas productivas son zonas delimitadas, geológicamente delimitadas, con rasgos definidos naturales, que tienen potencialidad de tener recursos. Pero eso es toda una región muy grande. Esa región muy grande se subdivide en áreas. En este caso, acá elegimos un mapa en donde, en vez de tener estas cuencas que son conocidas y toda su distribución de todas las áreas que son las que se explotan, tenemos acá un mapa donde hay otras áreas que son las áreas del mar argentino, ¿sí? Acá pueden ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, costa afuera, tenemos la cuenca de Claromecó, lo que sería la cuenca del Colorado, ¿sí? La cuenca del Salado. Tenemos distintas áreas definidas, ¿sí? Áreas con potencial exploratorio. ¿Cuál es la diferencia entre un área y una cuenca? Bueno, una cuenca es una superficie de muchísimas mayores dimensiones y que tiene límites irregulares, definidos por rasgos geológicos. ¿Qué es un área? Un área es una zona definida por líneas geométricas, ¿sí? Definidas desde un punto de vista como si fuera de la agrimensura, ¿sí? Entonces, ¿por qué están estas áreas? Porque para trabajar en exploración, nosotros lo que necesitamos hacer es acceder al subsuelo. Y para acceder al subsuelo, a la información de subsuelo, nos tenemos que parar en la superficie, ¿sí? Eso es algo muy lógico. ¿Qué sucede? La superficie en algunos países, ¿sí? El dueño de la superficie es el dueño del subsuelo. Acá en Argentina la legislación no es así, y en muchos países es igual que en Argentina. La propiedad del subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, por más que uno tenga la propiedad del terreno superficial, no tiene la propiedad de lo que está en el subsuelo. Entonces, para acceder a ese subsuelo hay que tener los derechos del área superficial de ese sector, ¿sí? Entonces, a eso se denomina área. Entonces, ¿cómo se accede a ese área? Bueno, a ese área se accede a través de un proceso que se llama licitación, ¿sí? Entonces, esas áreas las licita el Estado. ¿Qué Estado? Antes era el Estado Nacional el que licitaba eso. Ahora lo hacen los estados provinciales. ¿Qué es licitar? Es ofrecer, como si fuera un llamado a concurso. Por ejemplo, ustedes imagínense una beca, que ustedes eso lo manejan, una beca, una práctica de verano. ¿Se hace qué? Un llamado a concurso para cubrir esa beca. ¿Qué hacen los interesados? Se inscriben y ¿qué hay? Hay una mesa examinadora que evalúa todos los antecedentes y dice, bueno, vamos a hacer un orden de mérito. Pepe, María, Pablo, en ese orden van a estar, digamos, organizados para poder acceder a esa beca. Esto es similar. Hay un llamado a licitación, que es como un llamado de inscripción, para que aquellas empresas que estén interesadas en acceder a explorar ese área puedan presentarse. Se presentan, ¿y qué hacen? Se presentan en sobre cerrado, ¿sí? Hasta la fecha de cierre. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace esto porque si no, si se presenta en sobreabierto y hay otra empresa y ve lo que esta empresa propuso, hace una propuesta mejor. Entonces se hace una propuesta y se presenta en sobre cerrado. En esa propuesta, ¿qué se propone? Se propone un plan de acción sobre ese área, un plan de trabajo sobre ese área. Y ese plan de acción y ese trabajo, ¿sobre qué va a versar? Y sobre aspectos fundamentalmente referidos a la exploración. Se presentan las empresas que se inscriben y en el momento del cierre, posteriormente se abren los sobres. Esos sobres, cuando se abren, el comité que analiza, ¿sí? Que en este caso es el Estado provincial, ¿sí? La Secretaría de Energía de las provincias, evalúa. ¿Y qué evalúa? Evalúa los antecedentes técnicos, económicos y financieros de esa empresa. O sea, propone hacer A, B y C. Entonces miran, ¿tiene antecedentes en estos temas? ¿Sabe hacer A, B y C?
tiene fondos, tiene solvencia económica, tiene recursos, porque tienen que presentar todo, ¿sí? Entonces, la que mejor propuesta presenta, asociada a un mejor, digamos, background, un mejor CV, un mejor experiencia previa y mayor respaldo económico, esa es la que va a ganar el área. Esa empresa que gana ese área se llama empresa operadora del área. Esa empresa va a operar en ese área, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para que una empresa sea operadora, tiene que tener mucho capital, ¿sí? Son grandes empresas, no son 2 o 3 personas que se asocian. Son grandes empresas normalmente que tienen gran capital asociado fundamentalmente a accionistas, ¿sí? De hecho, muchas veces esas empresas son empresas que forman parte de un Estado en particular, ¿sí? Un Estado nacional. Un ejemplo de ello es, ejemplo, YPF. YPF, que significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que sería estatales, es una empresa de carácter nacional. YPF fue la empresa que fue creada en 1922 por, digamos, la idea del general Mosconi, ¿sí? En el gobierno de Hipólito Yrigoyen, un gobierno radical de principios de siglo pasado, y fue la primer petrolera estatal del mundo. Es decir, antes de eso, las empresas eran todas capitales privados, accionistas que compraban acciones, y entonces se formaba un fondo económico de mucho, digamos, soporte financiero. Cuando se crea esta empresa, se ve toda la potencialidad que tiene. En ese momento también cubría todo, desde el upstream hasta el downstream. Entonces, ¿qué se vio? Bueno, que tenía una organización bien completa y un respaldo. Les estoy hablando del año 22, cuando los estados eran solventes, ¿sí? Y tenían mucho poder económico. Estamos hablando de realidades diferentes. En ese momento, los estados eran entes con mucho poder económico. Fue tal el impacto que generó esta empresa que, ¿qué pasó? El mundo copió el modelo. Entonces, el mundo copió el modelo y Bolivia también hizo su empresa estatal. Entonces puso como empresa a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Petrobras hizo lo propio, Petróleos Brasileños. Petro Perú. Empresa Nacional de Petróleo, es la de Chile esta. Empresa Colombiana de Petróleo, la de Colombia. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Petróleos de México. España no sé por qué le puso Repsol, no les puedo decir. Francia, que crea Total, y después crea otra que es ELF, que la habrán visto cuando ven las carreras de Fórmula 1, vieron que dice ELF Aquitaine. Bueno, esa también es una parte de una empresa estatal de Francia. Pan American Energy. Pan American Energy cambió de nombre ahora, pero antes era Pérez Compán, era del Vaticano. Bueno, Tecpetrol, acá les pongo otra porque Tecpetrol es de Techin, ¿sí? Y Techin son capitales diferentes, ¿sí? No son de un estado, son capitales de, básicamente, americanos. ¿Qué sucede con esto? Que Estados Unidos tiene una regulación diferente y, como les decía, el Estado no interviene tanto, entonces no hay una empresa estatal, tienen otra legislación. Bueno, después está la del Reino Unido, la BP, la British Petroleum, la de Holanda, que es la Shell, Statoil, que es la de Noruega. China tiene dos, que es PetroChina y Sinopec. Trinidad y Tobago, que se ubican donde queda, ¿sí? Tiene PetroTrin, y después hay algunas que son combinadas. Estas, Chevron, Oxy, Texaco, Plus Petrol, Acción, estas son todas americanas, que están generadas por capitales privados que lo que hacen es, se venden las acciones y uno puede ir y comprarlas. Y después hay algunas que son cooperativas, ¿sí? Argentina, Ecuador y Colombia, Argentina, Colombia, y después hay algunas más, ¿sí? ¿Por qué hago todo este listado? Si ustedes quieren, después buscan cualquiera de estas empresas, ¿sí? Busquen en la página Shell y van a ver que todas tienen una página donde inclusive muchas de estas dicen, ¿querés trabajar con nosotros? Y entonces
Muchas están en inglés, por supuesto, la pregunta. Ustedes le ponen sí, entonces a partir de ahí le dice, bueno, subí el CV, ¿qué datos tenés? Y demás. Entonces ustedes con todo este listado pueden entrar a bucear en internet, y de esa manera lo que hacen es empezar a interactuar con las petroleras como para empezar a subir sus CVs, ¿sí? Bueno, entonces esas son las operadoras, las que van a tener el derecho sobre ese área para hacer lo que habían planteado: prospectar, explorar, perforar. ¿Qué sucede? Que para prospectar, ustedes saben que hay prospección geofísica, prospección geoquímica. Para explorar lo mismo, actividades geofísicas, geoquímicas, puede haber trabajos regionales, estratigráficos, sedimentológicos, paleontológicos. Bueno, para hacer todo eso, muchas veces, estas empresas tienen su departamento de exploración con todas esas divisiones. A veces sí, a veces no. Entonces, ahí les muestro. El profesional geólogo, ¿qué va a hacer? Y va a trabajar, cuando trabaja en este ámbito, que es el upstream, puede trabajar en esa empresa que es la operadora, o en lo que se denomina compañía de servicios. ¿Qué es una compañía de servicio? La compañía de servicio es la que le vende el servicio a la operadora, que es la que tiene el derecho sobre el área. Supongamos que una que tiene el derecho sobre el área es BP, British Petroleum. Yo creo que ustedes han visto la película, algunos de ustedes en el seminario me ha dicho que ha visto la película, ¿se acuerdan? Esa, la del Golfo de México, que estalló el pozo. Bueno, ¿quién tenía los derechos sobre el área? La operadora, ¿quién era? La British Petroleum. Ahora, ¿quién estaba perforando? La British Petroleum no tiene equipos de perforación. ¿Ella qué hizo? Contrató a una compañía para que le venga a perforar, ¿sí? En Argentina normalmente las que perfora es una compañía que se llama San Antonio Pride. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empiezan los litigios, ¿de quiénes son las responsabilidades? Sí, la responsabilidad específica es de la compañía que estuvo haciendo la perforación, que le está prestando un servicio a la operadora y no cumplió bien quizá esa función que tenía que cumplir. Pero la responsabilidad última es de la operadora, porque es la que tiene los derechos sobre el área y la que va a responder ante cualquier eventual, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Y Nora, Sí, Perfecto. bien. Sí, se Bueno, escucha bárbaro. entonces, lo importante es eso, hay que distinguir entre una compañía que es la operadora, que es la que tiene los derechos sobre el área y que puede o no tener todos los departamentos para hacer todos los trabajos que tiene que hacer. Si los tiene, adelante. Si no los tiene, los contrata esos servicios. Entonces están las otras empresas que son las empresas de servicios. Entonces, acá lo que hacemos es un listado de qué trabajo puede llegar a hacer alguien en una compañía operadora. Bueno, si están en una operadora, imagínense que entran en YPF, en Repsol, en Shell, en Total, ¿sí? En estas empresas, puede que entren acá, en el departamento de exploración. Si están en el departamento de exploración, puede que trabajen en la parte de geología regional, estratigrafía, ¿sí? Hay grupos, y entonces a ustedes les toca esa parte. Van al campo, hacen los trabajos de regional, sedimentología, estratigrafía o paleontología, ¿sí? Puede que estén trabajando en el departamento de geofísica, ¿sí? Normalmente en geofísica está la parte de sísmica y de perfilaje, ¿sí? Perfilaje casi siempre se contrata el servicio, pero sísmica a veces algunas compañías suelen tener, si no se contrata también. Pueden trabajar en la parte de geoquímica, en el departamento de geoquímica, donde se hacen todos los estudios que ustedes ya saben para ver potencialidad oleogenética, ¿sí? Sobre roca, sobre fluidos, etcétera, etcétera. Y lo vamos a apurar un poquito así no se les hace tan pesado. Pueden llegar a trabajar en la parte de reservorio, ¿sí? En el reservorio, evaluando, por supuesto, desde el campo la sedimentología y en el laboratorio su petrografía, su petrofísica, ¿sí? La petrografía está referida a cómo es la roca, sus minerales, qué arreglo tienen. La petrofísica está referida a sus propiedades, ¿sí? Fundamentalmente, porosidad, permeabilidad. Inclusive también pueden estar en la parte de cálculo de reservas.
O puede que también estén en el departamento de producción, perforación, desarrollo, tiene distintos nombres. Y ahí que estén abocados a la parte de perforación, y entonces ahí se tienen que poner las pilas y estudiar mucho sobre sistemas de perforación y el tema de la resistencia a las rocas, etcétera, etcétera. O asociados a la parte de fracturación, hoy día es muy común trabajar con la parte de fracturación, el fracking, para poder hacer más productivos los reservorios no convencionales. En la parte de ensayo de reservorio, el ensayo de reservorio es lo que se hace sobre el final de la perforación, ¿sí? Para ver cómo responde el reservorio que nosotros estamos identificando como el potencial productor después a futuro, ¿sí? Para bombear. O, bueno, en todo lo que se refiere al aspecto de producción. Eso puede ser, si ustedes van a una operadora, puede que les toque trabajar en alguno de esos grupos. Pero puede que no entren en la operadora y que entren en una empresa de servicios. Si entran en la empresa de servicios, hay infinidad de empresas de servicios que asisten a cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el departamento de exploración, que decíamos que enfoca la parte regional, estratigrafía, palinología, hay veces que no hace los estudios por sí misma y los contrata. ¿Y a quién se los contrata? Bueno, se los puede contratar a digamos, a distintos entes, a algún grupo de investigación que lleve adelante esos estudios, ¿sí? Entonces, puede ser que ustedes también trabajen dentro de estos grupos de investigación, ¿como cuál? Puede que estén en una universidad y estén trabajando en aspectos de regional, de estratigrafía o de palinología, prestándole servicios a una empresa que le contrató ese estudio. O gente que está en algún centro de investigación, o que trabajen con algún consultor, o con alguna empresa. Por ejemplo, GCS, que es Geología de Cuencas Sedimentarias, es la empresa de Zavala, quizá ustedes la conocen, es una empresa que justamente hace estudios de estratigrafía y sedimentología para petroleras. Esto es lo que se denomina, es una empresa de servicios, ¿sí? Presta un servicio a una operadora que se lo requiere. La operadora está interesada en hacer ese estudio y no tiene un grupo de trabajo específico de peso preparado en la temática y se lo contrata al que más sabe. Bueno, lo mismo pasa con el departamento de geofísica. Normalmente en la parte de geofísica se enfoca la sísmica y el perfilaje. Entonces, esto normalmente la operadora lo contrata. Se lo contrata a una empresa que es especialista en estos dos temas, ¿sí? Y entonces, ahí uno puede que esté trabajando en el campo, por ejemplo, en lo que es toma de datos, ¿sí? Que se trabaja con los equipos, las herramientas, los camiones, etcétera, etcétera. O que uno trabaje en las oficinas con el procesamiento de esos datos, o que le toque trabajar en ambos sectores. Las empresas que se dedican a esta parte, que cumple, digamos, los requerimientos de una operadora de geofísica, referido a sísmica y perfilaje, son fundamentalmente las más conocidas. Está Dresser, Schlumberger, Halliburton. Hay muchísimas, pero estas son las más conocidas que prestan servicios. También ustedes pueden entrar a trabajar en estas empresas, ¿sí? También puede ser que les toque trabajar en una que presta un servicio de geoquímica, ¿sí? La parte de potencialidad oleogenética. Bueno, hay veces que hay un grupo de investigación que trabaja en esos aspectos, en las universidades, en centros de investigación, o en laboratorios privados o grupos consultores. Por ejemplo, la potencialidad oleogenética, una de las maneras de ver muy bien la potencialidad oleogenética es a través del análisis de querógeno. Y ustedes saben que el análisis de querógeno es muy confiable. Por ejemplo, acá en Bahía, en la universidad, hay un grupo muy fuerte en esta temática, que es el grupo de Marcelo Martínez, que trabaja en toda la parte de análisis de querógeno, haciendo estudios para las operadoras que están interesadas en evaluar la potencialidad oleogenética de algún sector en particular. Después, por ejemplo, ustedes cuando hacían combustibles, y no sé si ahora también, en realidad hay el trabajo guía para la parte de geoquímica es el trabajo de billar, ¿sí? Y el trabajo de billar está referido, digamos, a todo lo que es la aplicación de la geoquímica para buscar rocas generadoras. Bueno, Villar es el dueño, digamos, el gerente de este laboratorio, que es Geolab Sur, que está en Buenos Aires, y bueno, y también hace esto que sería Geolab Sur, es
una empresa de servicio, le presta el servicio a la operadora le envía las muestras y en el laboratorio se procesan y se evalúan todas las variables geoquímicas fundamentalmente, ¿sí? No tanto la parte querogénica, que también se puede ver, sino más la parte geoquímica relacionada a instrumental químico. También puede que estén trabajando en una empresa que presta servicios a la operadora a través de análisis de reservorios, ¿sí? Y en ese caso lo que hace esa empresa de servicio estudia la petrografía, la petrofísica, puede hacer cálculos de reserva, etcétera, etcétera, y esto se puede dar también en centros de investigación, en universidades, en laboratorios o en consultoría. En universidades, el Grupo de Geología de Combustibles tiene una larga trayectoria en estos estudios, hechos para evaluar porosidad, propiedades de las rocas y fundamentalmente presencia de hidrocarburos y migración del mismo. Otro de los sitios que tiene mucha experiencia y de muy buen nivel es un laboratorio que se llama LSB. Si ustedes buscan en internet también encuentran esto de LSB. Y hay otros consultores, ¿sí? Entonces, esas es algunas de las posibilidades que tienen para trabajar en empresas de servicios, las que asisten al departamento de exploración. Pero hay otras empresas de servicios que asisten al departamento de producción o perforación. Yo les decía hace un ratito que la perforación acá en Argentina básicamente la hace una empresa que se llama San Antonio Prat, pero bueno, puede haber otras. Cuando se perfora hay una parte que es, digamos, introducir la herramienta, el trépano, todo lo que quieran para perforar, hacer el hoyo, el y extraer todo el material. Pero todo ese material que se va extrayendo se controla. Y no solo se controla el material que se va extrayendo, sino que se controla toda la operación de perforación. Entonces, esa tarea se llama tarea de control geológico. Y esto también es muy probable que ustedes tengan posibilidades de interactuar en estas empresas, ¿sí? Acá veo un chat que no sé qué dice. Bueno, ¿me siguen escuchando ustedes o los perdí? No, se bien, escucha Nora. bárbaro, Nora. Bien. Perfecto. Porque me manda algunas señales acá de internet en mi pantalla. Y bueno, esta tarea de control geológico versa fundamentalmente en controlar la perforación, controlar la velocidad de la perforación, controlar los fluidos de la perforación, la densidad de los fluidos, la presión de los fluidos de perforación, la presión de los fluidos que vienen del pozo y fundamentalmente el material que se está perforando, los detritos de perforación, que eso es básicamente el control geológico, tener todo el registro del material litológico para poder construir esa columna, ¿sí? Bueno, y para esto hay también distintas empresas, ¿sí? Por ejemplo, una es Geocontrol, otra es Geoandean Log, que esta es del grupo de LSB, que yo hace un ratito les decía que hace trabajos de petrografía, suele hacer algunos de geoquímica también y demás. Netlog, Geopatagonia, pero hay infinidad de estas empresas, ¿sí? Si ustedes ponen en internet van a encontrar muchas. Y si escriben así, también entran en estos links. Yo no voy a entrar porque ya lo probé y salta, la internet no lo soporta acá, entonces no quiero perder la conexión. También puede que les toque trabajar en una empresa que está en el momento de la perforación, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, los procesos de fracturación. O también puede llegar a ser los procesos de perfilaje, como les decía antes. Halliburton también hace estas actividades, ¿sí? Yo hoy entré a la página de Halliburton y dice, entrá porque estamos necesitando gente, entrá a ver qué tipo de profesionales estamos necesitando. Hay veces que necesitan ingenieros, hay veces que necesitan ingeniero mecánico, hay veces que necesitan ingeniero electrónico, hay veces que necesitan geólogo, hay veces que necesitan geofísico. Yo lo que les aconsejo, ustedes entren a las páginas y vayan buceando. ¿Por qué? Porque esto lleva mucho tiempo. Entonces ustedes le dicen, les pregunta, ¿estás graduado o no estás graduado? Si estás graduado, fantástico. Si no están graduados, les pregunta, tiempo estimado de graduación, y ustedes le ponen 2023. Entonces a ustedes, ellos ya los tienen en lista, y a ustedes les viene bien, ¿por qué? Porque ellos ven que ustedes ya están interesados en esta línea de trabajo, y están interesados
en conectarse con esa empresa. Entonces después empiezan a venir un mail, otro mail, y estos son procesos muy largos, ¿sí? Los procesos de interacción, después de selección y más, hay veces que tardan un año, año y medio, y por ahí les da tiempo a ustedes para que en ese intervalo se reciben, y ya cuando se quieren estar recibiendo, ya pueden a lo mejor tener un contacto laboral, ¿sí? Bueno, o puede que en estas otras actividades también les toque trabajar en alguna empresa. Entonces acá yo les creo que acá viene, se tildó esto. Ahí está. En control geológico vienen algunas imágenes que me parece lo más, en este momento es una de las que más salida laboral están teniendo, ¿sí? Entonces, hay algunas imágenes de cómo funciona el control geológico. El control geológico es todo el control de la perforación en el momento de la perforación, en el pozo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que instalar un campamento en ese sitio donde se está haciendo esa perforación. Ese campamento, que se denomina campamento, es una villa, termina siendo una villa donde durante 1 o 2 meses las personas están viviendo ahí, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer, hay que instalarlo. Esta, por ejemplo, acá se muestra una de las actividades. Fíjense, los camiones tienen que llevar los trailers, ¿sí? Donde, por ejemplo, va a vivir la gente, ¿sí? Estos son trailers de vivienda. Cuando tienen así 2 puertas, generalmente son los de vivienda, ¿sí? Acá va a vivir la gente. Y estos son los trailers donde la gente va a trabajar. Fíjense que los trailers donde van a trabajar tienen generadores de mucha potencia. ¿Por qué? Porque todos los equipos que se utilizan para controlar todo este proceso consumen mucha energía, ¿sí? Entonces es un tráiler como si fuera una casilla rodante en la cual ustedes entran y tienen de distintos niveles, hay algunas más paquetas, otras menos paquetas, más modernas, menos modernas, pero ven, ustedes entran y ¿qué tienen? Tienen un escritorio con el sillón, acá se ve otro escritorio, fíjense que hay una lupa, ahora vamos a ir viendo, tienen normalmente asociada la computadora, la impresora, es una oficina, ¿sí? Es por un lado una oficina, por otro lado un laboratorio geológico y por otro lado el laboratorio bien de control. ¿Qué es este laboratorio de control? Acá ustedes ven muchas pantallas. Bueno, estas pantallas lo que hacen es controlan todo. La velocidad de la perforación, la velocidad de inyección del fluido de perforación, la densidad de ese fluido, cómo está haciendo, ¿sí? La presión de fluidos de la formación, es decir, yo le estoy inyectando un fluido con una presión, eso lo mido, pero también mido la presión con la que vuelve ese fluido, ¿sí? Porque se inyecta y después el fluido vuelve. Si vuelve a una presión muchísimo más elevada es porque la formación le está imprimiendo presión que hace que ese fluido la aumente y llegue a superficie con una presión mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay mucha presión de fluidos hay que controlarla. ¿Por qué? Bueno, porque esa presión de fluidos tiene que ser controlada a través del fluido de perforación, densificándolo, porque si no, lo que puede pasar es que lo que se dice, se viene el pozo. La presión de la formación, ¿sí?, que estamos perforando es tan grande que asciende, sube, levanta, lo vuela a todo el pozo. ¿Qué es que vuela? A todas las herramientas, las tuberías, todo lo vuela y se generan accidentes muy complicados. Es más, hasta en algunos momentos puede provocar incendio. ¿Por qué? Porque esa presión del fluido es tan grande, decimos fluido, pero en realidad es el hidrocarburo, que puede ser gas o petróleo, normalmente es gas. Es tan grande esa presión que sale a superficie, entra en contacto con el oxígeno y combustiona. Entonces ahí cuando combustiona se producen los incendios, que ustedes habrán escuchado en los últimos años, era unos 8 o 10 años, desde 2011, por ahí que se empezó con Vaca Muerta, hubo algunos incidentes porque, bueno, no se imaginaba que Vaca Muerta tenía tanto fluido contenido, entonces cuando se la perforaba, el fluido ejercía una presión muy grande y digamos, no lo volaba al pozo, pero en muchos casos lo incendiaba, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para evitar eso? Hay que controlar. Por eso la tarea se llama tarea de control geológico. Entonces se controlan las presiones de los fluidos. Esa es una de las cuestiones que se controlan. Otra de las cuestiones que se controla es la velocidad de perforación, la velocidad de retorno, porque uno tiene que tener precisión
acerca de saber de qué profundidad viene esa muestra que está llegando, que después la vamos a analizar acá en la lupa. Eso también se controla. Y lo que fundamentalmente se controla son esos, los gases, ¿sí? Hay un equipito, que acá no se alcanzan a ver los dibujitos, pero hay un cromatógrafo que mide qué gases están saliendo del pozo, ¿sí? Si son muchos, si son pocos, y cuáles son. Es un análisis cualitativo y cuantitativo de los gases que está emitiendo el pozo, ¿sí? Bueno, acá tienen otra cabina donde ven también, se ven todos los controladores, y en esta tienen dos escritorios bien demarcados. Uno que está asociado a toda esta parte de control de herramientas de perforación, y otro escritorio que está abocado al que va a hacer el análisis de los detritos. Fíjense que hay una lupa, el ácido clorhídrico, todo el agua oxigenada, las mismas herramientas que utilizan ustedes en clase, y el fluoroscopio, ¿sí? Se evalúa básicamente qué tiene, y si tiene materia orgánica, si tiene carbonatos, y después en el fluoroscopio si tiene hidrocarburos. Acá está tomando nota en el lápiz, y seguro que después esto lo pasa a la computadora, porque al otro día a las 7 de la mañana hay que pasar el reporte, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, ¿sí? En donde tienen el trabajo con la lupa, de nuevo las mismas herramientas con las que trabajan ustedes, el fluoroscopio, y acá la computadora al lado donde uno va grabando toda esta información que uno tiene acá, ¿sí? Que va obteniendo, se va grabando en la computadora para tener el informe, para poder reportarlo a la otra mañana, ¿sí? Nora, Sí, perdón que interrumpa, sí, sí. pero ahí en esa imagen, en la pantalla, se ve Ujú. el registro del cromatógrafo que mencionabas hace un ratito. Acá, Esa, acá. ese es el registro de los gases. Claro, sí, 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 acá se ve. Acá está describiendo y va construyendo la columna, y acá está todo el registro de los gases, ¿sí? Muy importante es eso, sí, sí, porque la verdad es que eso define la seguridad y la estabilidad de la perforación, ¿no? Así que, sí, sí, muy bien, Nati, la acotación. Interrumpí, Nati, donde quieras, que sea interactivo esto, ¿sí? Yo estoy tratando de No, hacerlo no, muy está muy interesante, no. ligero para poder Pero cubrir dale, todo dale. y que puedan preguntar con más criterio. No veo, me parece que hay chat ahí, yo no sé si el chat ese están preguntando. No, No, contestan los chicos, es sobre los la chicos chat. contestan, atienden el Sí, chat. sí, Bueno, tranquila. bien. Entonces, ahí muy buena la acotación de Nati, y no sé si hay más diapos, a ver. Esperen, porque no. Ahí. Bueno, acá tienen otra, esta por ejemplo es de Geopatagonia, está sacada también de internet esta imagen. Fíjense ustedes que acá la cabina uno ingresa, todas tienen aire acondicionado, porque esto imagínense, en invierno a veces les puede tocar que afuera está nevando terriblemente, vientos si les toca en la Patagonia, y en verano pueden tener hasta 40, 42 grados. Entonces esto siempre está climatizado. ¿Por qué cuestión? Una, para trabajar en mejores condiciones, por supuesto, pero otra también por el instrumental. El instrumental no puede estar sometido a altas temperaturas ni a muy bajas temperaturas. Entonces esto es una oficina de trabajo, un laboratorio de trabajo. Entonces tiene que estar muy preservado todo, las condiciones de higiene, de seguridad y de confortabilidad también, ¿sí? Bueno, entonces tienen acá la cabina de control que controla toda la perforación, y después acá tienen la lupa, de nuevo, y el fluoroscopio, que esto es para controlar los detritos que van llegando. Y la computadora para ir grabando toda esa información que se va obteniendo, ¿sí? Y de nuevo, que al otro día hay que pasar el informe, ¿sí? Bueno, lo que dice que hace el control geológico, ¿qué hace? Ubica, extrae y describe los testigos corona o los detritos. Si hay perfilaje de pozo, vieron el perfilaje que ustedes ya vieron, los perfiles que se hacen de resistividad, sónico, el que se haga, también se va grabando acá, si se tiene el registro, ¿no? Depende. Hay compañías que prefieren hacerlo en simultáneo, y otras que esperan a que se haga todo el pozo y después contratan a otra para que les haga el perfilaje. Eso es a gusto y piacere de las operadoras, ¿sí? Después, por ejemplo, hace la elección y la descripción de los testigos laterales. Testigos laterales es cuando uno hace una perforación
la máquina perfora y perfora un cilindro. Ese cilindro es vertical, ¿sí? Vertical y descendente. Pero cuando uno encontró una formación que le parece que es de interés, dice, para acá la perforación, que en esta quiero sacar un testigo lateral. Entonces, se baja una herramienta por el mismo, digamos, cilindro perforado, y se hace una perforación perpendicular al eje del cilindro perforado. Entonces, se la hace, digamos, paralela a la formación, ¿sí? Eso se llama testigos laterales, son más chiquititos, ¿sí? Son de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, según la herramienta, son como sacabocados, ¿no? Entonces saca un bocadito de la roca, esa se llama testigo lateral, porque esa formación está resultando muy interesante. Y como no siempre se saca corona, porque es muy caro, sacar coronas es muy caro, se sacan los testigos, los detritos de perforación, el cutting. Si se encontró ese nivel de interés, se saca el testigo lateral, que el testigo lateral sería una mini corona, chiquitita, de 2 centímetros y medio de diámetro y dependiendo, a veces de 4, 5, 7 centímetros de largo, que es, digamos, más consistente y más representativa del reservorio en su condición natural, porque el detrito de perforación viene fragmentado, entonces uno puede evaluar muchas cosas, es cierto, puede evaluar muchas cosas, pero si está el fragmento entero, compacto, es mejor, ¿sí? Es más representativo de la realidad, ¿sí? Entonces hay veces que se puede hacer eso, ¿sí? Digamos, extraer y describir estos testigos laterales. Después esta empresa lo que dice que también hace detección, medición de gases y cromatografía, que justamente tiene acá los equipos, lo detecta y va obteniendo un registro, que a veces es un registro de papel o a veces es un registro digital, que se pasa acá a la computadora y se le agrega, como vimos en el anterior, a la columna estratigráfica, ¿sí? Bueno, y después adquisición y visualización de datos, es cómo presentar toda la información que se obtiene. La litología atravesada es eso que les decía yo, todo esto, todo el registro que se atravesó, y bueno, y si hay verdaderamente niveles petrolíferos o gasíferos, que eso digamos, se evalúa fundamentalmente en función de los análisis, digamos, digitales digamos, y de registro que se obtiene acá, más los análisis visuales, ¿sí? El geólogo mira acá en la lupa, mira en el fluoroscopio y dice, sí, este nivel tiene hidrocarburos, ¿sí? Bueno, esas son funciones que hace la empresa del control geológico. Otra de las actividades que hace, a veces a algunos les toca, a otros no, a la gran mayoría trabaja en este, ¿sí? Que es controlar estos detectores y trabajar en la descripción de las muestras. Pero a algún otro le puede tocar trabajar en esta etapa, que es todos los equipos asociados a tubing. Tubing es un tubo, ¿vieron cuando a alguien le hacen una endoscopía, por ejemplo, y le introducen el tubito por la boca para, digamos, bueno, revisarle el estómago? Eso es un tubing, o sea, es un cable acerado con una cámara en el fondo. Bueno, en este caso, en realidad son estos cables de acero flexible que se utilizan a veces cuando se abandona un pozo, porque hay que mirar a ver si el pozo, bueno, hubo algún inconveniente, se complicó la cosa y hay que abandonarlo, hay que revisar a ver en la columna si quedó, si hay que captar alguna herramienta y demás, si hay que hacer alguna cementación particular o fijado de tapones y demás, hay que mirar porque hay que estar bien seguro de dónde se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, sí, hay que hacer esto, se baja con este cable, ¿sí? Que es un cable de acero flexible. Y bueno, y permite hacer diferentes cosas. O se filma o tiene algunas herramientas en la punta que permite, digamos, hacer distintas actividades. Por ejemplo, puede hacer acá está, lavados de arena, ¿sí? O estimulaciones ácidas. Cuando nosotros tenemos un reservorio que es carbonático, en realidad uno le quiere a veces aumentar la porosidad y lo que hace es le inyecta ácido y lo estimula, eso se llama estimular, ¿sí? Le inyecta ácido, lo disuelve y bueno, entonces todo eso hay que llegar hasta ese nivel con la herramienta, con el producto y bueno, y normalmente este tubing es una de las herramientas que facilita poder hacer esas actividades, ¿sí?
A otros también puede ser que les toque trabajar en esta parte, que es la parte de cementación y estimulación, ¿sí? La cementación es una vez que se perfora el pozo, lo que hay que ir haciendo es cementándolo para que no se caigan las paredes, ¿sí? Entonces, esos procesos de cementación se hacen con cemento, ¿sí? Y entonces hay que tener la máquina donde está el cemento preparado para después inyectarlo, ¿sí? Y entonces, esto también GeoPatagonia lo hace, puede utilizarse eso para la cementación primaria, que es la cementación esa, la que uno realmente hace porque corresponde, o dice una cementación secundaria, ¿por qué? Porque bueno, hay veces que en algunos sectores hubo algún inconveniente y demás, y hay que hacer alguna cementación adicional. O también se puede utilizar este tipo de equipos, ¿sí?, para estimular, es decir, en vez de tener cemento, acá lo que hago es preparo una sustancia combinada químicamente, por ejemplo ácidos o solventes, de nuevo el ácido para acidificar por ahí una roca carbonática, o solventes para solubilizar, si nosotros tenemos un hidrocarburo muy pesado y demás, a veces se le inyectan solventes para poder alivianarlo, ¿sí?, bajarle la densidad y que entonces se mueva más. Bueno, los bombeo con los polímeros. O también se puede usar para ahogar pozos. ¿Qué quiere decir ahogar un pozo? Es lo que comentábamos hace un rato. A veces en situaciones de riesgo, si el pozo, Dios no lo permita, pero llegar a la situación de incendio, algo hay que hacer, hay que ahogarlo. Hasta que llegue, si nosotros llamáramos a los bomberos para que fueran, en realidad se incendió todo el campamento. Entonces, este sistema lo que hace es, tiene para emergencias, por ahí tiene uno preparado con cemento y el otro para emergencias, por si hay un riesgo que el pozo se incendie, se lo ahoga, ¿sí?, con sustancias adecuadas. Bueno, esto también puede ser que les toque. En general, esto es más desarrollado o más, digamos, utilizado, la empresa, digamos, emplea más gente ingeniera para hacer esto, normalmente ingenieros químicos, porque como hay que combinar muy bien las sustancias químicas, ya sea o las del cemento, las proporciones, las de los ácidos para estimular, etcétera, etcétera, normalmente en esta parte trabajan más los ingenieros químicos, pero no quiere decir que no les toque trabajar también a ustedes. De hecho, uno de los egresados nuestros que ahora ya está en un centro de investigación en Ushuaia, Nacho Magneres, estuvo mucho tiempo con esto, ¿sí? Y con esto, y con la parte de lodos y demás, se especializó en Estados Unidos, vinculado a esto, lodo de perforación y después los productos de cementación, ¿sí? Vos, Nati, también hacías algún comentario, ¿no?, respecto de esto. No recuerdo, ¿charlamos algo antes acerca De Ailén, esto? ¿no me dijiste que estaba en esto o no? De Ailén me acordé, sí, hay una invitada que se llama Ailén Segurado, que comenzó a trabajar en Halliburton en este área y yo creo que todavía sigue. No estoy segura de si está en Argentina, pero ella se está dedicando, sí, a la parte de cementación y de lodo, si mal no recuerdo. Sí, sí, por eso hay generalmente, claro, a los que digamos, los inducen para que se formen en la parte de lodo, les aconsejan que hagan las dos cosas, ¿sí? Lodos y cementación, y bueno, es una línea de trabajo, es una línea de trabajo. Y bueno, y me parece que no hay más, yo creo que no. Entonces ahora venimos con las preguntas, porque ya fue muy largo esto. Pero era más o menos para introducirlos un poco, para que ya estuvieran más en tema, para ver qué dudas tienen, qué quieren preguntar. Estuvo muy lindo, ¿no? Era muy claro. Gracias. Bien. Muy Sí, me completo, encantó. fue muy bueno. Bueno, me alegra que les haya gustado. Lo importante es que se Sí, estuvo entienda. muy claro todo, digamos, desde que comenzaste para explicar, digamos, no solo los distintos ámbitos, sino la cotidianidad, ¿no? Del día a día, del trabajo, todo lo que hacer. Entonces, me parece que estuvo muy bien, re clara, muy linda. Yo la disfruté un montón. Me alegro, me Sí, nosotros alegro. también. Sí, sí. Bueno, me alegro. Bueno, no sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta para hacer particular, alguna inquietud. Puede prender el micrófono, la cámara. Claro, aprovechen porque por ahí, digamos, es muy distinto cuando uno estudia, a luego cuando se recibe y tiene que trabajar, muchas cosas que desconoce, y por ahí en este espacio se pueden hacer preguntas
en una zona de confort, digamos, y que por ahí puede ayudar a la transición de comenzar a transitar el camino profesional, ¿no? Cuando uno es un geólogo junior, que por ahí le tocan hacer algunas tareas que no están muy claras en el ámbito académico. O esto mismo de trabajar en una cabina, de estar en el medio del campo, de estar lejos de la casa, ¿no? Con gente que por ahí uno no conoce, tiene que hacerse de los compañeros de trabajo ahí en el día a día. Los turnos, hoy charlábamos con él hace un ratito, Sí. prendo la cámara. El geólogo que trabaja en una empresa operadora básicamente tiene digamos, un diagrama en su casa, no viaja o viaja solo al campo en ocasiones específicas, entonces tiene un tiene un horario de oficina durante el día. Y bueno, ¿qué no pasa con el geólogo que trabaja, por ejemplo, en una empresa de servicios donde debe viajar, debe hacer diagrama, debe en la cabina de control de alguna manera con sus compañeros elaborar el turno de día o el turno de noche, ¿sí? Si hace un diagrama, o siempre es la noche o siempre es el día, la dinámica es distinta, la dinámica del organismo es distinta también. Entonces, bueno, si quieren aprovechen para hacer alguna consulta, creo que está bueno, ¿no? En este espacio poder charlar acerca de eso. Sí, mientras que piensan la pregunta y no sé si tienen algún comentario. Una vez creo que a alguno de los chicos les he comentado. Cuando ustedes se suben a esas páginas y se inscriben y demás, o un amigo les dice, mirá, te paso el dato, dame los datos, eso es muy común también, y le pasan todos los datos. Hay veces que lo que les piden también es una referencia, ¿sí? La referencia es una persona que los conozca bien, y que pueda hablar de ustedes, o sea, que no pongan a alguien porque les parece que los puede referenciar si no los conoce, no, pongan a alguien que los conozca bien, porque después llaman de la empresa, llaman y pueden preguntar cosas que ustedes ni se imaginan, entonces mejor que sea alguien conocido. ¿Y por qué les digo esto? A mí una vez me llamaron de una empresa para consultarme sobre una ex alumna, que yo la súper conocía, porque yo era docente en esa época y demás, y entonces me preguntaron, no voy a decir el nombre, era una chica, vamos a llamarla María, y me dice, ¿y usted cree que María se va a adaptar a estar en el campo 15 días sin tener privacidad? Sí, le digo, María se va a adaptar. ¿Y usted cree que va a poder compartir una cabina, dice, con una persona que no sea de su sexo y no va a tener problemas? No va a tener problemas. ¿Y usted cree, me preguntaron, que en la convivencia puede llegar a ser conflictiva? No va a ser conflictiva, María. Y efectivamente, no tuvo ningún problema. Pero ¿qué les quiero decir? Les preguntan esas cosas, que ustedes por ahí dicen, uy, a ver, ¿qué nota me saqué en esta materia? ¿Qué? No, chicos, hay un montón de cosas adicionales que hacen a su persona que la empresa, ahora cuando ustedes van a entrar en los ámbitos laborales, tiene mucho en cuenta eso, ¿sí? La actitud, si son proactivos, si están siempre dispuestos, si siempre hay buena onda. Ustedes piensen, sobre todo en estos ámbitos, que la convivencia de 15 días es como en los viajes de estudio. El primer día estamos contentos, el segundo también, el tercero, el cuarto capaz que nos ponemos un poquito fastidiosos, el quinto, ¿cómo me gustaría la ducha de mi casa? Bueno, eso hace que a veces el humor de la persona vaya variando un poquito. ¿Y qué sucede? Y puede generar alguna rispidez. Entonces, eso ustedes váyanlo pensando que es algo que hay que ir trabajando, porque la convivencia todavía faltan 10 o 12 días de seguir compartiendo. Entonces, si estamos todos, si lo podemos pasar de la mejor manera, y es lo mejor porque uno puede disfrutar y bueno, y todo es más fácil. Si uno está cómodo, el trabajo se hace mejor. Entonces, esas cosas también se tienen en cuenta, ¿sí? Se tienen muy en cuenta. Sí, dejo de hablar porque si no yo me agarro la moto y no paro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que pueden dejarlas en el chat si no quieren tampoco prender el micrófono. Acá habían dejado Hola. una... perdón. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo tenía una pregunta en base a, bueno, a su experiencia y de los conocimientos de los diferentes años que han pasado. ¿Qué geólogo, o sea, qué trabajos
consideren qué áreas de todas las que nombraron, ya sea en operadora o en servicio, son las que, ¿cómo sería? Las que más demandan, decís vos. Claro, más demandan, por ejemplo, a los geólogos junior, porque como siempre se escucha del control geológico, pero quería saber si algunas otras áreas Mira, claro, hay más en la demanda. industria petrolera son ciclos siempre, son aproximadamente ciclos de entre 5 y 7 años. Tenés un pico, a ver, la industria petrolera está asociada al precio del barril, ¿sí? Ustedes si entran en internet y ponen precio del barril, lo pueden seguir todo el día, todos los días, a diario, como si siguieran la cotización del dólar, ¿sí? Cotización del barril. Entonces, el precio del barril generalmente se establece, por ahí agarra un pico, sube y llega a un pico. Se sostiene en ese pico, después empieza a bajar y cae, y se viene abajo. Yo siempre recuerdo cuando Natalia fue alumna mía, cuando Natalia cursó combustible, el barril de petróleo estaba a $11. Fue el valor histórico más bajo, fue el valor más bajo de la historia del barril, ¿sí? Nunca más estuvo tan bajo, nunca más. Nunca más. Y en ese momento, ¿qué va a hacer si con ese valor de barril a la industria no le conviene producir, trabajar y demás porque no tiene ganancias suficientes? Entonces, ¿por qué empiezo por esto? Porque como están esos ciclos, cuando el valor del barril sube, ahí la actividad se incrementa. Si la actividad se incrementa, en realidad lo primero que se activa es el control geológico. Y después, si eso sigue, se activan más el tema de los departamentos de prospección y exploración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante un mínimo incremento lo que se quiere hacer es producir para ubicar el producto en el mercado y tener rápida recuperación. En las operadoras, normalmente, como hay más departamentos de exploración y demás, eso se reactiva cuando verdaderamente hay un piso interesante de ganancias. Y ese piso interesante de ganancias se da cuando el barril está alto. Si yo te tengo que decir, nosotros egresados tenemos de todo lo que te imagines, gente. En total tenemos unos cuantos, vos te acordás, Nati, de varios en total. En YPF no puedo contar todos los que están en YPF en la parte de exploración en distintas cuencas, que después se van a una empresa, otra. Esas son los que, así desde el punto de vista de operadoras. En Halliburton, bueno, Halliburton es de servicio. Pero, ¿qué quiero decir? Si ustedes son, a ver, vamos a ver, ustedes pueden tener dos perfiles. Un perfil más académico, que les guste la investigación y demás, y tengan un muy buen currículum, hicieron la carrera rápido, y yo le diría, apunten a las operadoras. Pero la operadora es mucho más lenta en definir aspectos y mucho más reducida en tomar personal, ¿sí? Seguramente que para cuando una operadora tomó 2 o 3, una de servicios tomó más, ¿no? Es así un poquito. Entonces, si a ustedes les interesan las dos, suban currículum a las dos. ¿Por qué? Porque en el intermedio, si lo que les gustaba era la operadora, el departamento de exploración, en el intermedio van haciendo antecedentes. Y si lo que les gusta es algo más práctico, la producción, la ejecución, la producción, apunten a la de control geológico, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente yo les digo, ahora el barril está ahí, no está en un valor está medio sostenido, pero sostenido ahí. Hubo un momento que llegó como a 160, $180. Ahora, yo el otro día miré, hace mucho que no miro, pero hace como una semana miré, no estaba en los $100. No sé si alguien lo ha controlado en estos días, pero es un valor ahí, Entonces, por eso les decía yo, Halliburton, que es de servicio, por ahí nosotros tenemos egresados también en Halliburton, varios, en la de Dresser Atlas, en la de Geofísica, y no es que porque la empresa se llama de servicio, hace servicio, no, tienen que estudiar, se forman y hacen investigación. De hecho, uno de los egresados nuestros estaba en la parte de investigación, ¿te acordás? De densidad de fracturas, cómo eran las fracturas, los diseños, cómo se propagaban las fracturas en profundidad, y bueno,
Entonces, no es que porque la empresa no sea estrictamente una operadora no se hace investigación, sí se hace. Por eso les digo, para aquellos que les guste que tengan un perfil muy de investigación. Y para los que tengan un perfil mucho más práctico y ejecutivo, sí, por ahí una de control es bien concreta y ejecutiva, ¿sí? No sé si te aclaré o no, pero eso es un poco me parece. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Gastón, Muchas veces gracias. lo que sucede por ahí, para aportar algo más, es, bueno, se ingresa al mercado laboral a través de una empresa de servicios y luego a partir de ese piso de conocimiento del trabajo se accede a la operadora. Eso también pasa, ¿sí? Hay un par de años, digamos, de la transición en la empresa de servicio y luego, bueno, se cambia porque también esto que yo les comentaba del diagrama de trabajo, para mucha gente es durante un tiempo sostenible y luego, bueno, se cambia, ¿no? El estilo de vida. Y para otra gente no, para otra gente es un estilo de vida razonable y lo lleva adelante hasta que se jubila. Eso es algo un poco personal. Y dentro de este, digamos, se puede trabajar en una operadora, en este tipo de actividades que mencionaba Nora, en participando como grupos de exploración, o dentro de la parte de exploración o de explotación, pero también muchas veces se puede volver al campo y trabajar como well site, que a cargo sí de la perforación del pozo. Bueno, ese es un ámbito que también, para que no la mencionen nuestros egresados, tenemos varios egresados. El caso de Agustín Somaruga, que es well site de IPF, o de Sebastián Pose, que es well site, no me acuerdo de la empresa. ¿Sí? Y Entonces, Celeste cuando empezó también en Total, que empezó, digamos, en control, ella empezó en control geológico. Celeste, ahora está en Ella, Europa, sí. claro, ella en realidad lo que empezó haciendo es las tareas de control, todo lo que estamos Sí, hablando. Y en poquito tiempo la pusieron de para la responsable empresa Total, sí. para la empresa Total. Y el de caso ahí, de Ofelia Silio, bueno, ella entró directamente como well site, me parece, ¿no? Era algo así, había entrado directamente para, creo, para IPF en la cuenca del ella Golfo. está en YPF, claro, en Cuenca San Jorge, creo que está ella, En ¿no? cuenca del Golfo de San Jorge. Así que bueno, el Claro. camino, digamos, puede ser distinto, pero una vez que ingresan al mercado laboral, en general primero se trabaja en la empresa de servicio y luego en la operadora, ¿sí? Ese es más o menos el... Ujú. Lo mismo que también después, según las líneas de trabajo y demás, también suele haber mucha movilidad. Me acuerdo Marcelo Santiago, Vicky Lázaro y demás, gente que, bueno, es muy buena en lo suyo, entonces está en una empresa y después, como siempre, Va cambiando, sí. hace contactos, va cambiando, porque les empiezan a ofrecer trabajo de otra empresa para que vayan a hacer eso que saben y que lo hacen muy bien, que lo hagan en la otra empresa, y entonces también hay mucha movilidad en ese sentido, sí. Y bueno, y en ese ámbito, como es un ámbito donde, bueno, la industria petrolera se mueve mucho dinero, le hacen una oferta interesante para que cambien de empresa, y bueno, y ahí es donde la persona por ahí accede o no, ¿no? Pero sí, eso también sucede. Acá están preguntando en el chat, a ver, algo de inglés. ¿Querés que la lea, Nati? Sí, porfa, porque no veo bien. Matías Campos pregunta, hola, buenas tardes, tiene varias dudas y pregunta, ¿qué nivel de inglés se necesita para trabajar en cualquier empresa? Y también pregunta si la edad influye al momento de contratar a un geólogo o geóloga egresado. Bueno, en relación al nivel de inglés, yo les digo, si ustedes están atentos, por ahí hay llamados de las empresas. Por ejemplo, PAE, que es Pan American, cada tanto hace un llamado y viene a las universidades, no todos los años, pero con cierta frecuencia suele venir a las universidades a hacer una selección de personal. Y como les decía yo, las selecciones esas son en muchas etapas, ¿sí? Esas etapas incluyen, el primer examen es un examen de inglés. Les dan un examen y, o sea,
Hay ingenieros, hay geólogos, hay geofísicos, el primer examen es de inglés. Tienen que tener un nivel de inglés intermedio, por lo menos, ¿sí? El nivel de inglés es importante porque, primero que el vocabulario que se usa en la empresa petrolera es un 80% en inglés. Vieron que yo les decía el tubing, no les digo el tubo de acero flexible, el tubing, dice uno. Bueno, entonces tienen que tener un manejo de inglés. Fluido, sí, Sí, les permita sí. comunicarse y entender directivas, ¿no? Algo ágil. Claro, porque muchas veces ese informe de la mañana, hay veces que el informe de la mañana puede ir a Buenos Aires, pero muchas veces el informe ese de la mañana va a Estados Unidos. Entonces, ese informe de la mañana, rapidito uno se lo prepara durante la madrugada, ¿no? Obviamente, tiene que estar muchas veces hecho en inglés. Y después el intercambio y las consultas y demás son en inglés. De hecho, en la selección que hacen las operadoras, en una etapa, bueno, puede estar el examen de inglés al principio. Si ese no está al principio, puede estar un examen de lógica, puede haber uno de juegos, ponen juegos para hacer entre todas las personas, y a ver, porque viene gente de recursos humanos y hay psicólogos y demás, entonces evalúan otros aspectos que nosotros no somos capaces de evaluar, pero ellos sí, a través de actitudes, reacciones y demás, se dan cuenta de algunas cosas que nosotros al menos yo no me doy cuenta. Entonces, en realidad lo que sucede a veces es que van esas etapas, después hay una prueba de específicamente técnica, un problema concreto, le suelen hacer un problema concreto que lo tienen que resolver en grupo para ver qué capacidad de trabajo en equipo tienen, eso también se evalúa mucho. Entonces les tiran un problema y tienen que resolverlo en grupo, y después el grupo tiene que exponer las alternativas de solución. Y muchas veces eso va pasando y siguen pasando. Por ejemplo, a la mañana hay una serie de esas actividades y le dice, bueno, para la tarde pasa y bueno, el resto no pasa. Entonces van a la tarde y le hacen más actividades. Y hay veces que el examen de inglés no es ahí, pero seguro es más adelante. Entonces les dicen, bueno, la próxima etapa es el examen de inglés, pero te llamamos por teléfono. Entonces los llaman por teléfono y la conversación es en inglés. Entonces les preguntan qué hobby tiene, cuál es la, qué sé yo, la parte de la carrera que más le gustó, en qué línea de trabajo. Maite, ¿para? ¿En qué línea de trabajo se podría desempeñar mejor? Todas esas cuestiones, ¿sí? Espera, perdón. Claro, no necesariamente en inglés técnico, ¿sí? Muchas veces es en un inglés, por eso les digo en un inglés fluido. Ustedes tienen que poder expresarse cómodamente acerca de varios aspectos, no solo del ámbito profesional, sino... Y por lo que decía Nati recién, vieron que dijo, bueno, Celeste está en Europa. Yo me acuerdo, Celeste inicialmente la mandaron a África, a Hugo de una la mandaron a Francia, bueno, Alberto lo mandaron a Abu Dhabi. Bueno, en realidad, ¿por qué es eso? Porque la empresa petrolera normalmente tiene el ámbito de acciones del mundo, no es una cuenca, es el mundo. Y una de las virtudes, que a mí me parece que eso está bueno, es que si están en una petrolera los van a estimular siempre a hacer un curso, a perfeccionarse, a estar siempre activos. Y normalmente esos cursos, esos perfeccionamientos y demás son en el exterior. Estos casos que nosotros decíamos de egresados que se especializaron en lodos y cementaciones, hicieron todas sus especializaciones en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y los de Halliburton también, los mandan mucho a Estados Unidos, a otros los mandan a Francia, es decir, hay mucho intercambio, y para poder llevar adelante esas cuestiones siempre está bueno tener un manejo fluido de inglés. Nosotros el año pasado dimos una charla dentro de esta serie de mateadas y demás, donde decíamos qué debo hacer cuando me recibo, y lo que deben tener al día seguro es el pasaporte y un inglés fluido, sí, lo más fluido que puedan, sí. Y la otra pregunta no me acuerdo, Diego, qué dijo, de inglés creo que dijo, y algo más preguntó o no. ¿Y la edad influía al momento de contratar a un geólogo egresado? Ah, bien, y eso depende, porque yo creo que una de las cuestiones que más pesa es la opinión de la gente de recursos humanos, que está referida a capacidades, ¿sí?
capacidades de trabajo en equipo, de empatía, bueno, todas esas cuestiones vieron que ahora se tienen mucho en cuenta, pesa mucho eso. Entonces, si el candidato es muy, digamos, positivo en todas esas otras aptitudes, si, bueno, si tiene una edad muy entrada en años, sopesará. Pero sí, depende de la empresa, depende de la empresa. ¿Está ¿Hay claro? otra pregunta, Nora? Sí. De Bonati Gabriel. también. Sí, o Nati, perdón. Se necesita saber del instrumental, de la cabina de control geológico, del cromatógrafo, del lector de gas total. ¿Querés que conteste yo, Nora? Dale, sí, Nati, sí. Y habitualmente cuando les toca trabajar en una empresa de control geológico, cada empresa entra al yacimiento a realizar sus acciones porque participa de una licitación en donde hay una compulsa para ver qué precios ofrece para realizar determinados trabajos, ¿sí? Las cabinas están equipadas con distintos equipamientos y el personal lleva adelante esas tareas y bueno, en esa licitación es un concurso de precios básicamente donde se analiza la relación entre lo que se ofrece y el costo. La empresa de servicios comienza a trabajar en el ámbito del yacimiento. Y forma ¿sí? a los profesionales a trabajar en los distintos equipos. En general son equipos bastante sencillos y no requieren de una capacitación muy intensa, a menos que sean cuestiones específicas. Lo que refiere al control geológico, que es lo más común, digamos un cromatógrafo, para hacer calcimetría, para realizar fluorescencia, son técnicas muy sencillas, los equipos son sencillos y en general lo forman los pares en el grupo de trabajo cuando ustedes empiezan a trabajar. Hay otro equipamiento un poco más complejo que algunas empresas tienen y ofrecen, que se refieren a no convencionales, a análisis de fluidos bastante más específicos. Bueno, si esa es la situación, cuando acceden a desarrollar esas tareas dentro de la empresa ya tienen algún año de trayectoria, ¿sí? Y se los manda a formar afuera. Entonces, bueno, este es el caso de los equipos de gas que ofrece, por ejemplo, Schlumberger, ¿sí? La discriminación de gas en las cabinas de control, o Halliburton, empresas bastante importantes, que por ahí tienen acceso económico a conseguir equipos mucho más importantes, y entonces esa parte de la formación se hace en el exterior, ¿sí? Y ustedes luego desempeñan las tareas en cualquier ámbito del mundo. Para eso ya en general tienen algún año ya de trayectoria dentro de la empresa. Como dice Nora, siempre los va a impulsar a formarse y van entonces adquiriendo más experiencia y más conocimiento en distintos aspectos. Sí, y ya que estás, que dijiste eso, otra de las cuestiones es que también hay algunas empresas que a veces no tienen todo diagramado. Bueno, vos tenés que formar a tal, el que viene, atenderlo. No, eso va a depender de la actitud de ustedes y de cuán inquietos sean de preguntarle al otro que está hace un poquito más de tiempo y sabe más. Siempre ustedes sean inquietos y pregunten, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo se hace? Y no esperen a que alguien les venga a enseñar, porque muchas veces, por no decir siempre, la actividad es tan intensa que si ustedes no se activan y solicitan que la otra persona les preste atención, a veces se le puede hacer, digamos, un poco más desafiante llevar adelante la tarea. Pero si ustedes piden ayuda y preguntan y preguntan y preguntan, seguro que los compañeros los van a asesorar, ¿sí? Hasta tanto tengan, si es que fuera necesario, la posibilidad de un entrenamiento específico en el tema, ¿sí? Pregunten, no se queden, no esperen, siempre tomen la iniciativa para poder llevar adelante la tarea que les tocó de una manera, digamos, más eficiente, ¿no? Un poco es eso. Bueno, y después en los formularios había una pregunta que se repitió bastante sobre los software o programas que uno debe saber antes o que debe tener algún tipo de conocimiento. Ahora, ¿querés responder vos? No, responde. Bueno, brevemente porque tengo que ir a buscar a Rafa y entonces después, la verdad que está muy buena la charla y si me disculpan, me surgió este inconveniente. Yo sigo después, no te preocupes. Dale, genial.
Sí, bueno, por supuesto que lo más que sepan va a ayudarlos cuando tengan que hacer, digamos, desempeñar sus tareas e incluso en alguna entrevista de trabajo por ahí manifestar sus capacidades, ¿no? Ustedes pueden aportar algún conocimiento en algún software específico que puede hacer la diferencia porque depende del perfil de profesional que estén buscando. No es tan sencillo para las universidades tener un background de software específico porque sale mucho dinero y a veces es muy costoso tener el equipamiento informático adecuado, ¿sí? Que se llama Workstation, y pagar la llave para utilizar el software que se utiliza, por ejemplo, para hacer análisis de petrofísica o sísmica o incluso integrar estos mismos. Pero bueno, muchas veces hay otras herramientas, por ejemplo, mi becaria en los últimos años se ha formado, la licenciada Choque, quizás algunos la conozcan, se ha formado haciendo algunas tareas de programación en lenguajes Python o en MATLAB, que es un lenguaje de programación bastante sencillo para acceder a las ciencias, y eso me parece que está al alcance de todos, si a alguno le interesa esa parte de informática. Me parece que es un recurso piola que puede hacer la diferencia en alguna entrevista de trabajo porque les da otra expertise para manejar, para adaptar, para trabajar en la interfase con los software, ¿sí? Y que está al alcance de todos porque hay un montón en internet para trabajar con esos aspectos. Entonces, bueno, eso se los dejo como una inquietud. Luego, si tienen que ustedes trabajar en la empresa en algún software específico, por supuesto los forman, van a tener que estudiar, van a tener que ubicarse en el programa y luego van a tener que aprender a interpretar los datos, no solo a procesarlos, son como dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el manejo del software y del hardware, y otra cosa es la expertise para interpretar el dato. Son dos cosas bastante distintas que hacen a todo. Eso lleva años, no se hace de un día para el otro. Cuanto más conocimientos tengan, más fácil va a ser interpretar el software, pero, digamos, manejar el software, pero también interpretar los datos, que es ahí donde el geólogo hace la diferencia, me parece. Y eso es muy importante, lo que les dijo Nati, van a tener que estudiar. Esto piensen que ustedes se reciben y lo que uno accede es a una base de conocimientos y a un vocabulario, pero en cualquier lugar donde vayan a tener que desempeñarse, van a tener que ponerse a estudiar sobre esa temática específica que van a desarrollar, ¿sí? Ustedes tienen un background, pero para poder trabajar y desempeñarse bien, hay que seguir estudiando todos los días, ¿sí? Todos los días van a tener que actualizarse, ¿sí? Máxime como es sobre todo como es la tecnología ahora, ¿sí? Que ya ahora estamos atrasados respecto de hace 3 días atrás, ¿no? Entonces, siempre hay que estar ayornándose, pero ustedes, bueno, están muy entrenados en eso, así que te tenés que ir, Nati. Bueno. Gracias, Nati. Muy linda la charla. Estás muteada, Nati, estás muteada. Perdón, quería agradecerles, ¿sí? Por esta oportunidad. La verdad que Nora se lució, estuvo espectacular la charla, Nora. Y bueno, un algo aporté. De todos modos, siempre estamos en contacto. Gracias. Gracias, Nati. Bueno. Saludos. Chao, chao. Bueno, no, eso que decíamos que verdaderamente es muy importante el seguir formándose día a día en todo. Ustedes vieron qué les pasa con la computadora, no, está este nuevo programa, el teléfono, no, y ustedes ya tienen otro entrenamiento para eso, están entrenados en la actualización, en ayornarse día a día. Y bueno, en los trabajos es así, siempre hay que estar activo. Y bueno, y eso los va a posicionar mejor a ustedes. Ustedes piensen que también el trabajo es una competencia, es una competencia. Es decir, una competencia para acceder y después para sostenerse. Lo ideal en el equipo de trabajo es que haya cooperación, no competencia. Es como son dos modelos. En un modelo cooperativo, el grupo cooperan todos unos con otros para lograr el objetivo. Y entonces el objetivo se logra y todos los integrantes salen, digamos, como satisfechos de que se cumplió la labor cumplida. Si el equipo se torna muy competitivo, empiezan las cuestiones individuales y de egos que hace que a veces los climas no sean los más propicios. Por eso lo ideal es armar equipos de trabajo que sean cooperativos. Por eso hace tanto hincapié ahora los departamentos de recursos humanos, tanto hincapié en la fase, digamos, de actitudinal, para saber si hay capacidad, eso, justamente, de trabajar en equipo, de congeniar, de colaborar. Siempre piensen en eso ustedes.
pero ustedes también están acostumbrados cuando han trabajado en comisiones y eso, unos con otros como que tienen esa actitud de uno sabe una cosa, se la transmite a otro y bueno, y así, ¿no? Me parece que esa práctica ustedes la tienen incorporada. Pero siempre hay que aprender, siempre hay que aprender. Bueno, si alguien tiene más preguntas, adelante, ¿eh? Puede prender el micrófono, puede escribirlo en el chat. Si no, cualquier cosa, si después tienen alguna inquietud y demás, vos, Diego, tenés nuestros correos electrónicos, si alguien tiene alguna duda y te la hace llegar y demás, nos la hace llegar y nosotros por correo les contestamos, ¿sí? Pero para lo que necesiten, si uno los puede, digamos, asesorar en algo, hay disposición. Sí, y las preguntas del formulario, Nora, las fuiste respondiendo a casi todas, prácticamente. Bueno, Las bueno. que te fui diciendo fueron las que fueron quedando. Hubo una pregunta también sobre, escribieron geólogas en la industria petrolera, que también fuiste Sí. tocando algo. No sé si Nosotros querías... tenemos muchas egresadas, muchas egresadas. En la industria petrolera, cantidad de chicas, sí, que han entrado en las operadoras, en las de servicios, ya les digo, en Total, en unas empresas que eran estas medios árabes rusas, en YPF cantidad de chicas entraron, en Buenos Aires, en San Jorge, en Neuquina, en las de servicios, en Dresser hay 2 o 3 que son bien compañías de geofísica. No discriminan, la empresa petrolera no discrimina en absoluto. Yo les digo desde hace años, es un tema de capacidades, no de género. No, es un tema de capacidades. Si él o la candidata es, digamos, adecuada y apta, la empresa las toma. Sí, sí. Lo mismo que yo una vez le pregunté a una de las egresadas nuestras, ¿es cierto que tienen sueldos diferenciales por sexo? No, me dijeron, porque vieron que también está ese folclore de que hay sueldos diferenciales según el sexo. No, es por labor, ¿sí? Una determinada labor se remunera de una manera y otra de otra. De hecho, bueno, el ámbito petrolero siempre tiene valores que son mucho más, están alejados de la realidad cotidiana nuestra normalmente, ¿no? Yo ayer entré por internet a ver cuánto gana alguien en control y demás, y era el valor de, creo que era de febrero, marzo, y en control, una cosa así, estaban cerca de los 200.000 pesos, así que ahora no sé en cuánto estará. ¿Qué quiero decir? No son los valores que normalmente uno está acostumbrado en otros ámbitos. Entonces, por eso, la industria petrolera lo que ofrece es eso, buenos sueldos, y bueno, yo no sé, pero al principio, si uno es joven y aventurero, irme 15 días al campo y después estar 7, 8, 10 días en mi casa, a mí me parece una maravilla. Lo que yo vi de la mayoría de todos nuestros egresados y egresadas es que todos los que han entrado en el petróleo, primero aprovecharon para juntar dinero, hicieron dinero porque, bueno, porque es otros valores. Y la gran mayoría accedió, bueno, a su departamento, a su auto, lo que fuere. Y muchos otros lo que aprovechaban era viajar muchísimo, porque cuando juntaban, por ahí, según los turnos, había veces que tenían hasta 14 días de descanso. En 14 días, como tenían puntos, porque bueno, también dependiendo de donde trabajaban, algunos iban en avión y juntaban millas, entonces juntaban puntos y tenían las millas de los pasajes, con lo cual el pasaje digamos, lo financiaban prácticamente gratis. Y bueno, y las estadías no les resultaban onerosas, la gran mayoría yo veo que viajó y viaja, viaja por el mundo, bueno, es otro estándar de vida, a eso me refiero. Alguien que entra en la empresa petrolera, no importa que sea de servicio, operador, lo que sea, tiene como otro estándar de vida. Pero ya les digo, son ciclos, entonces, como uno nunca sabe qué pasa a nivel internacional con el precio de los productos, siempre es bueno, si ustedes saben que en un año se reciben y que les gusta la línea de trabajo, empiecen a subirse a las páginas
y van subiendo un CV. Un CV ustedes más o menos lo saben hacer, ponen los antecedentes, si les faltan cuántas materias, si tienen un promedio que les parece que los ayuda, ponen el promedio, el nivel de inglés, si tienen algo de conocimiento de computación, si han hecho prácticas de campo, bueno, y todo lo que sea adicional, qué sé yo, hay alguno que es escalador, bueno, otro que es buzo. Uno de los estudiantes nuestros entró en una petrolera, entre otras cosas porque era buzo, para ir a la plataforma, y en realidad en la plataforma nunca bajan, pero bueno, como él era buzo, era una herramienta adicional que tenía, ¿no? Entonces, eso es muy personal. Ustedes todo lo que piensen que suma, agréguenlo. Si tienen, por supuesto, el carnet de conductor de camioneta, el pasaporte al día, todas esas cositas las tienen que tener también porque les ayuda. Hay veces que no les toca, pero hay veces que tienen que andar en el campo de acá para allá manejando camionetas y bueno, es importante que tengan el carnet de conductor habilitado para hacer esa actividad. Y bueno, y no sé, todo lo que, por ejemplo, otra chica era radioaficionada y puso también, son, qué sé yo, son recursos que a lo mejor en algún momento les pueden ser de utilidad. Si hicieron cursos de primeros auxilios, si hicieron RCP, todo eso, que la UNI yo creo que los estaba dando en algún momento, y si no la Cruz Roja, háganlos esos cursos porque les viene bien y los adicionan en el CV, y eso es todo suma, todo suma. Más allá de la nota que se sacaron en una asignatura, está bien, pero todas estas otras cositas suman también, ¿sí? Así que, bueno, no sé, si no hay más Bueno, Nora, preguntas. hay una No. última, si querés contestarla. Sí, cómo no, por supuesto. Valentín pregunta dónde se pueden encontrar cursos para ir haciendo. Cursos. Es una excelente pregunta. Tienen que estar atentos, pero en realidad los cursos afines a temáticas petroleras, el año pasado el APG, este Student Chapter, organizó, ¿te acordás que se hizo uno de coronas, uno de perforación? Uno de control geológico también se... Uno de control geológico, claro. Hay que estar atentos porque en realidad las empresas en sí, para el que no está dentro de la empresa, no ofrece los cursos. La empresa todo lo que ofrece lo ofrece para su personal. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a este tipo de actividades y estos grupos que promuevan la posibilidad de hacer cursos para formarse en distintas líneas. Pero, por ejemplo, qué sé yo, si alguno el año pasado no hizo uno de coronas que dio Tato González, que es del sur, de acá, de Cuenca Austral, está en Las Heras, se le puede plantear de que lo dé de nuevo y siempre se puede, digamos, intentar organizar. Pero es medio aleatorio, no está institucionalizado. Lo que sí puedes hacer es, al que le interesa, entrar al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que se escribe iapg.org. Ahí en el IAPG hay mucha información. Lo que sucede es que esos muchas veces son pagos, pero ahí sí puedes encontrar información o pueden encontrar información respecto de cursos y demás actividades que contribuyen a la formación de ustedes. Sí, entren iapg.org y bueno, y se suscriben y hay muchas revistas para mirar y actualizarse en lo que se refiere a todo lo que es la actividad petrolera en nuestro país. Y después pueden también subirse a IPG, ¿sí? A apg.org, pero ahí tienen que ser miembros y no sé si están acá en el capítulo y demás, si los habilita. Hay veces que también, cada tanto alguna que otra actividad puede haber, ¿sí? Pero yo les diría en el IAPG, que súbanse al IAPG, que es mucho más sencillo y accesible, ¿sí? Buenísimo, ¿Está? Nora. Bueno, yo Estuvo agradezco genial la la charla. posibilidad. Bueno, sí, me alegra Muy entonces. completa, se contestaron todas las preguntas. Espero que les haya gustado a todos los que estuvieron presentes.
Bueno, a mí me encanta que tengan ganas de estas actividades porque están en edad, ustedes están a punto de salir al mercado laboral, ese a punto puede ser ahora, el año que viene, o poco más, poco menos, pero es importante que ustedes ya empiecen a aceptar todas estas cuestiones, y bueno, entonces yo estoy muy agradecida de que ustedes me hayan invitado a poder participar de esto, y muy entusiasmada de ver que hay gente entusiasmada en todas estas cuestiones, ¿sí? Así que gracias a ustedes, Bueno, Diego Norita. y Gonzalo, ¿sí? Lástima que no Bueno, yo los pude ver a ustedes no me pudieron ver a mí. Vamos a ver no si hay podemos problema, no hay solucionar el problema. problema para la próxima, ¿sí? Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias de nuevo y gracias a todos por estar presentes. Y acá, ¿cómo hago? Dejo de compartir, acá. Ah, estaba compartiendo.